Shalom, amados, hemos tenido a bien empezar la enseñanza. He tenido un tema que di hace poco en nuestra comunidad y quería también compartirlo con ustedes y luego también compartirlo con más personas acerca de algo que ha pasado en los últimos años, una escuela de pensamiento, un movimiento, de hecho, que ha traído confusión a varios creyentes de origen no judío y que es particularmente popular en nuestra orbe latinoamericana, más que todo. Es un movimiento que no tiene mucho pegue en Europa ni en otros lugares, sino que es particularmente apetecible para latinoamericanos y también en Estados Unidos. Hablo del movimiento de las dos casas o el movimiento efraimista o efraimista, como se le suele llamar por su énfasis en las 10 tribus, así llamadas las 10 tribus perdidas de Israel, que tenían como capital a Samaria y que es llamada por los profetas, tanto Ezequiel, Jeremías, Oseas, como Casa de Israel, las 10 tribus del norte con su capital en Samaria, y Casa de Judá, como refiriéndose al reino de la casa de David, constituida por Benjamín, Judá y los levitas, ¿verdad? Este movimiento empezó hace unas décadas y creo que todos hemos oído más o menos de él. Si tienes tiempo en este movimiento de restauración de todas las cosas, llámale judaísmo mesiánico, mesianismo, como queramos llamarles, te encontrarás personas que te dirán que en realidad buena parte, si no todos, los que tenemos algún celo por la Torá, un amor por el hebreo, por el judaísmo, por Israel, en realidad somos descendientes de las 10 tribus del norte, de las 10 tribus norteñas, por eso se llama efrainismo. El efraimismo o efrainismo, se puede llamar de las dos maneras muchas veces, comparte por lo menos 3 asunciones básicas, es decir, cada submovimiento dentro del efraimismo tiene otro tipo de asunciones, cosas que ellos asumen, pero todos particularmente comparten 3. Pueden haber más, pero hay 3 fundacionales. El primero es, Israel es compuesto de 12 tribus y las 10 tribus del norte que conformaban el reino de Efraín fueron totalmente expatriadas y están perdidas desde el año 722 antes de la era cristiana. Segunda asunción, todo creyente que se siente atraído a la Torá, al hebreo, a Israel, es en realidad un descendiente físico de las tribus de Israel, porque ¿quién más se sentiría atraído al hebreo, a Israel, al pueblo judío, sino un descendiente de Israel? Es decir, ¿cómo podríamos concebir que alguien que no tenga nada que ver genéticamente hablando con Israel se sienta atraído? Esta asunción es muy, muy, muy repetida. La habrán oído muchas veces en grupos afines a esta escuela de pensamiento. Y va más o menos así. Si escuchaste el Hatikva y sentiste bonito, sentiste que las lágrimas rodaban por tus mejillas, si tienes una atracción, no sé, bien extraña al hebreo, a las cosas de Israel, esto es debido a que eres Israel, eres parte de las 10 tribus del norte. La tercera cosa que se asume en el efrainismo es que de hecho Yeshua, el Mesías, vino a Efraín, a la casa de Israel. Él dijo en 2 ocasiones que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas perdidas de la casa de Israel no son Judá, sino que son Efraín, porque casa de Israel es un término que en la Biblia siempre significa las 10 tribus del norte. Entonces, según ellos, según los efraimitas, no es a Judá a quien él fue enviado, porque Judá lo aceptará después. Incluso van a escuchar una interpretación de la parábola del hijo pródigo, donde en realidad el hijo pródigo es Efraín, son las 10 tribus del norte, y Judá es el hermano mayor que nunca se fue y que entrará después a la casa. Es decir, tú ve con el padre, no vayas a Judá, ve al padre. Luego el padre se encargará de que Judá también entre. Es una enseñanza muy común. No sé si Jim Stalin, no estoy seguro,
si la popularizó, pero por lo menos hasta donde yo recuerde, también está en el libro Raíces Hebreas del Cristianismo de el doctor Dam. Y a pesar de que él no es un efraínita, él también enseñó esto. Y es algo que se enseña en el efrainismo. Se tiende a pensar que la parábola no solamente es una parábola de hablar de un pecador perdido en contraposición a un justo, sino que también hay una alegoría implícita en la parábola. Esto es que el hijo pródigo es Efraín, las 10 tribus, y tú no tienes que ir a Judá, sino que tienes que ir a tu padre, lo cual me lleva a la cuarta cosa que algunos asumen. Las 3 primeras son factor común en todos los movimientos efraínitas. La cuarta es una que también es popular, aunque no está con la misma fuerza que las otras 3. Y esto es, todo lo que tiene que ver con el judaísmo es Judá. Efraín no necesariamente debe someterse a las costumbres de Judá, no tiene que buscar un endose o aprobación de parte de Judá, sino que Efraín tiene que cumplir la Torá a la manera de ellos, ¿verdad? A la manera efraínita, y no a la manera de el pueblo judío. La pregunta, y las preguntas que debemos de hacernos ¿es esto cierto? ¿Es todo esto cierto? Hoy, en esta reunión, vamos a alcanzar a ver las primeras 2. Vamos a tratar las primeras 2 asunciones que el movimiento efraínita hace, y veremos que las asunciones son una mezcla de verdades con mitad verdades que en el fondo terminan confundiendo porque terminan siendo mentiras. En la próxima enseñanza vamos a hablar de las otras 2. Vamos a ver algunas cosas. Los hechos son los siguientes. En el capítulo 12 del primer libro de Reyes se nos habla que 10 tribus son quitadas del hijo de Salomón, Roboam, y son dados a otra persona que se llama muy similar a él, se llama Jeroboam. De hecho, él era un siervo de Salomón. Entonces, desde ahí, el reino unificado que habían tenido David y Salomón se vuelve 2 reinos. Uno, el reino de Judá, con un rey llamado Roboam, con capital en Jerusalén, y el otro, Jeroboam, y el reino llamado Efraín, ¿verdad? Posteriormente, y con el paso del tiempo, Samaria se va a convertir en la capital de Efraín. En el año 722, antes de la era cristiana, el segundo libro de Reyes nos comenta en el capítulo 17, de hecho, la caída de Samaria y el cautiverio de Efraín. El cautiverio empezó con un rey asirio llamado Salmanasar, pero en la batalla, en el sitio, Salmanasar murió y tomó las riendas de esa batalla un rey llamado Sargón. Conocemos de Sargón por la historia secular. Era un rey asirio y fue el que terminó de llevar a cabo la expatriación de las 10 tribus. Ahora, el efrainismo tiende a enfatizar muchísimo ese acontecimiento, tanto así que algunos llegan a la noción errónea, de hecho, que la mayoría, es decir, una inmensa mayoría de descendientes de las 10 tribus fueron llevados hacia Asiria, y que como un todo, Israel o Efraín quedaron reducidos a la nada, con ciudades totalmente asoladas y otras cosas. Esto no es cierto históricamente. De hecho, el primer hecho en contra del efrainismo está en una vieja inscripción asiria, donde el mismo Sargón dice lo que pasó con las 10 tribus. Hay una inscripción donde Sargón dice lo siguiente: los habitantes de Samaria, que se pusieron de acuerdo con un rey hostil a mí, para no soportar servidumbre ni traer tributo a Asiria, e hicieron batalla. Peleé contra ellos con el poder de los grandes dioses, mis señores. Conté como despojo 27,280 gentes, junto con sus carros y dioses, en los que ellos confiaban. Eso es una inscripción que se ha encontrado como las palabras de Sargón II, y si ustedes se ponen a pensar, él cuenta cuánto es el número de personas que él deportó. Son 27,280.
¿Por qué esto es importante? Porque los eruditos estiman que en el Reino del Norte había un aproximado de 400,000 personas. Es decir, 400,000, cuando lo comparan con 27,280, no es ni siquiera la mitad, ni siquiera un número que llegue al 20% de la población. En otras palabras, el impacto de lo que Sargón hizo con Samaria no fue un impacto totalmente arrasador, sino que fue, como dice un autor muy famoso, la deportación fue un impacto mayoritariamente psicológico. Es decir, Samaria siendo arrasada por los asirios y viendo como príncipes los nobles son llevados. Entonces eso generó un desequilibrio en la nación y sí hubo un impacto, obviamente, y los profetas lo registran, pero no de la magnitud que el efrainismo señala. Fueron solamente 27,000 personas, las cuales Sargón cuenta. Incluso, si alguien argumentara que fueron más, es decir, Sargón contó quizás solo alguna parte o solo a lo de Samaria propiamente, pero no todo lo del Reino del Norte, incluso si fuera más, no llega a ser un número tan grande como el efrainismo quiere vender para los propósitos de su enseñanza. De hecho, como vemos más adelante tanto en la historia como también en la Biblia, los descendientes de las 10 tribus tuvieron uno de 3 destinos. El primer destino es que unos se quedaron ahí en Samaria, en todo el Reino del Norte, practicando una religión que era mezcla de adoración al Eterno con adoración pagana. Eso lo registra la Biblia en el segundo libro de los Reyes también, desde el capítulo 17 a 24 hasta el verso 41, donde dice, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamad, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Esta gente que había venido de Cuta, Ava, Hamad, Sepharvaim, se mezclaron con los hijos de Israel del norte que aún quedaban y dieron fruto a un pueblo que es mitad cuteo y mitad israelita. A ellos luego se les va a llamar los samaritanos. Veremos de ellos un poco más en la enseñanza número 2, pero los samaritanos vienen de esta mezcla de israelitas con cuteos, por eso en el Talmud se les suele llamar los cuteos. ¿Qué hicieron ellos? Bien, ellos tenían una especie de religión sincretista, era mezcla de adoración a Hashem con mezcla de dioses paganos, como le dice el verso 32 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Temían a Adonai y hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaron para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Adonai y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Adonai, ni guardan su estatuto, ni su ordenanza, ni hacen según la ley, con los cuales Adonai había dicho, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Adonai a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Adonai había hecho pacto, y las mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoréis, ni les serviréis, ni les haréis sacerdotes. El verso 41 hace una buena resumen de todo lo que pasó con los samaritanos. Así, temieron a Adonai aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy, dice el escritor sagrado. En otras palabras, el primer destino de varios de los descendientes de Efraín fue quedarse en la tierra y en la tierra siguieron adorando dioses paganos y también al Eterno. Eran una especie de mezcla rara. Estos samaritanos son los mismos que luego causan problemas a Nehemías. Si se recuerdan el libro de Nehemías, cuando él quiere restablecer las murallas, es Sanbalat y otros samaritanos y árabes, de hecho, que quieren detener a toda costa lo que el pueblo judío va a hacer. Como veremos en la enseñanza siguiente, los samaritanos siempre estaban causando problemas al pueblo judío y Flavio Josefo, de hecho,
nos cuenta cómo eran de doble cara. Cuando las cosas iban muy bien con el pueblo judío, ellos iban y decían, hey, pero nosotros somos familia del pueblo judío, somos descendientes de José, que en realidad es un tío para todo el pueblo judío. Pero cuando al pueblo judío le iba mal, ellos decían, no, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, nosotros no somos parte de ellos. Y hacían cosas muy feas a los galileos que iban en un peregrinaje desde Galilea a Judea para adorar en Jerusalén. Hacían cosas muy feas. Tanto es así que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, un día le dijeron a Yeshua, porque no los aceptaron en una ciudad samaritana, ellos le dijeron, ¿quieres que oremos como Elías oró? Para que descienda fuego del cielo para ellos. Y el maestro les dijo que no era ese el espíritu que él quería, a pesar del maltrato que habían recibido de los samaritanos por el solo hecho de ser judíos. Entonces, el primer destino de las 10 tribus del norte fue quedar en la tierra siendo idólatras, teniendo una especie de sincretismo entre Hashem y otros dioses. El segundo destino fue que obviamente están los que fueron llevados a Asiria y se gentilizaron, es decir, ellos llegaron a estar en las partes de Asiria y un poco más allá de esas naciones, es decir, ahí por Uzbekistán, Siria, es donde se podrían encontrar descendientes de las 10 tribus. Muchos están sus descendientes en Asiria, Siria y partes como esa. Paradójicamente, si ustedes hablan con un efraínita moderno de Colombia, de El Salvador, de México, de Argentina, ninguno les dirá que las 10 tribus del norte están allá por Uzbekistán. Todos van a decir que están en las congregaciones de ellos y no en el lugar geográfico del cual se tiene registro a donde fueron expatriados. Y el tercer destino de una buena parte, no poco, sino una muy buena parte, de descendientes de las 10 tribus del norte es que ellos no se asimilaron entre los gentiles, sino que se asimilaron entre el pueblo judío. Es decir, varios descendientes de las 10 tribus del norte, miles, están ahora en el pueblo judío. Vemos mucha evidencia de esto. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, en el mismo primer libro de Reyes, capítulo 12, se nos informa de hijos de Israel. En este contexto, hijos de Israel habla de las 10 tribus, porque se habla en contraposición a hijos de Judá. Y se dice en el el primer libro de Reyes 12, 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y también se nos dice que hay varios de los hijos de Israel, esto es de los efraínitas o descendientes de las 10 tribus del norte, que luego emigraron a ciudades de Judá debido a que no estaban dispuestos a participar en la idolatría de Jeroboam, quien puso becerros y luego instituyó una fiesta en sustitución a Sucot en el mes octavo, que dice el escritor sagrado, el mes que había, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Entonces, hay varios de los hijos de Israel que siguen estando en Judá y hasta un tiempo mucho después, de hecho, en los tiempos de Ezequías, estamos hablando aquí de, más de unos cientos de años, Ezequías, de hecho, celebra una Pascua, una Pesach, y él manda una invitación a los hijos de Israel, a los descendientes de las 10 tribus que aún quedaban en todas esas ciudades. Si ustedes leen en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, del 5 en adelante, dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pesach a Adonai, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que fue escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Noten que esto es mucho tiempo después de lo acontecido con Sargón, mucho tiempo después del exilio de las 27,000 personas que él nos cuenta y que también el escritor de Reyes nos cuenta. Pero aún quedaban muchas personas en el territorio de Samaria y de Efraín, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado
de la mano de los reyes de Asiria. Y está claro, ¿verdad? Hay un remanente que ha quedado en la tierra. Y dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Adonai, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Adonai y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Servid a Adonai vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volvéis a Adonai, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Adonai vuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zebulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zebulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Adonai. Como vemos, gente de las siguientes tribus, Aser, Manasés y Zabulón, vinieron a estar en Judá. De hecho, ellos luego se mezclaron con parte del pueblo judío y hoy sus descendientes están en lo que hoy se conoce como el pueblo judío. Más adelante, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, también se nos vuelve a hablar de los descendientes de las 10 tribus. Dice el capítulo 34 del 5 al 6. Esto ahora es en el reinado de Josías. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Hay también descendientes de esas tribus dentro del pueblo judío. Si ustedes siguen leyendo, en el 34:9 del segundo libro de Crónicas, se habla del hallazgo del libro de la ley. Dice, desde el 8 lo voy a leer. A los 18 años de su reinado, el rey Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Adonai su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilquías, y dieron el dinero que habían sido traído a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Si hacen cuentas, llegaremos al siguiente número. ¿Cuántas tribus entonces luego volvieron al pueblo judío? Obviamente no en su totalidad, pero en un buen número, una restauración parcial, obviamente, de estas tribus. Estamos hablando de Judá, es compuesta por Judá y Benjamín. También hay levitas ahí, por obvias razones. Si ustedes ven, los sacerdotes levitas no tenían muy buenas relaciones con el rey de Israel, debido a que el rey de Israel instituyó sacerdotes que no eran de la descendencia de Aarón. Entonces la mayoría de levitas está en Judá, son 3 tribus. Si a eso le añaden que la tribu de Simeón también había perdido muchísimo territorio y se había casi fundido o asimilado en Judá, conforme a la profecía que Jacob había dado a Simeón y a Leví, que él los iba a dispersar en Israel, llevaríamos 4 tribus. A eso súmenle lo que pasó con Ezequías, varios de la tribu de Aser, 5, de Manasés, 6, de Zebulón, 7, volvieron a Jerusalén. Aparte de eso, Josías nos informa que también habían muchos de la tribu de Efraín, ¿verdad? Entonces llegamos a 8 de 12. En el pueblo judío, por la misma admisión, solo utilizando Reyes y Crónicas, sabemos que 8 de 12 tribus están hoy dentro del pueblo judío. De hecho, eso es lo que también se registra en la tradición judía. En Tosefta o Tosafot, a Gitín 36a, se dice que durante el periodo del segundo templo habían representantes de las 12 tribus de Israel dentro del pueblo judío. Eso está en Gitín 36a, en el Tosafot, Tosefta de Gitín 36a. Se dice que habían miembros de las 12 tribus de Israel dentro del pueblo judío, es decir, una buena parte, y esto no es dicho muchas veces en el movimiento efraínita. La mayoría de efraínitas piensa que hoy en día
todo el pueblo judío que existe es ya sea levita, de Judá o de Benjamín, y no es cierto, hay muchísimos, miles de descendientes de las otras tribus. Tanto es así que en los escritos apostólicos, ya en la época de nuestro maestro, Pablo dice lo siguiente en Hechos 26 del 5 en adelante, cuando él está delante de Agripa, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy excusado por los judíos. En otras palabras, Pablo dice que las 12 tribus de Israel esperan alcanzar esa promesa sirviendo a Elohim de día y de noche. Para Pablo está claro que dentro del pueblo judío del siglo I hay una representación de las 12 tribus de Israel. Por eso es que cuando Pedro escribe a judíos creyentes en Yeshua, él lo hace con estas palabras: Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y si no está claro, Jacobo, cuando escribe a judíos, es decir, esta es una carta con destinatarios físicos que van a recibir esta carta y copia de esta carta, es decir, no son personas gentilizadas ni paganas ni nada por el estilo, no son israelitas paganizados, son judíos creyentes en Yeshua que Jacobo escribe. Jacobo escribe en la carta de Jacobo, o Santiago como se le ha llamado en las Biblias castellanas, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus en la dispersión, Shalom. En otras palabras, las 12 tribus, Jacobo las ve como que el pueblo judío tiene parte de las 12 tribus. De otra manera, no hubiera escrito a las 12 tribus. La mayoría de efraínitas piensa que Jacobo estaba haciendo algo como escribir a 12 tribus que él tenía la fe que alguna vez regresarían. Recuerden que Jacobo está escribiendo una carta. Una carta tiene un remitente y destinatarios físicos, rastreables, que la van a recibir. ¿De dónde eran estas personas? ¿A quién está escribiendo Jacobo? Jacobo está escribiendo a judíos creyentes en Yeshua que habían llevado la fe en Yeshua a las comunidades judías en todos los lugares que ellos vivían. Estos son parte de todos los judíos que habitaban en Elam, Mesopotamia, Persia, que leemos en Hechos 2. En Hechos capítulo 2 leemos que habían judíos de todas las partes, partos, medos, elamitas, los que moramos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia. Recuerden, la palabra Capadocia y Ponto son precisamente a esas regiones donde Pedro escribe. En el Ponto, Galacia. ¿Quiénes son las tribus que están en Galacia? Bien, en Galacia estamos hablando de Antioquía de Pisidia y todas las otras sinagogas que Pablo visitó en Hechos 13, 14 y 15. Y luego habla de Asia y Bitinia, otros lugares que tenían una gran concentración de judíos. En otras palabras, no es cierto que las 10 tribus, que todos y cada uno de los descendientes de las 10 tribus del norte se perdieron. Hay muchos de ellos que no fueron asimilados entre los gentiles, sino que todo lo contrario, se asimilaron entre el pueblo judío, debido a que los babilonios y los persas no hacían ninguna distinción tribal. Después del cautiverio babilónico, a todo aquel que habitaba en el territorio de Judá, luego los romanos le llamarían Judea, a todo aquel que habitaba en Judea, se le llamaba judío, independientemente de cuál de las 12 tribus de Israel había nacido. Cuando Pilato pone aquí Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos, él estaba escribiendo no el rey de una religión, el rey de una área, el rey de una nación, ¿verdad? La nación de Judea. Entonces la mayoría, bueno, no la mayoría, sino buena parte de las 12 tribus de Israel están en Judea entre los judíos en el siglo I. Claro, los profetas hablan de que va a haber una restauración total de las 10 tribus del norte en los días del Mesías, y esa restauración total va a ser hecha por el Mesías en persona, es decir, será el Mesías el que va a revelar si alguien es descendiente de las 12 tribus o no, como lo veremos más adelante en la próxima enseñanza. Pero
hay muchos de las tribus del norte que están en el pueblo judío. Entonces es falso la primera asunción efraínita de que las 10 tribus fueron totalmente expatriadas y están perdidas. Hay varias tribus perdidas en el pueblo judío hoy, perdidas en el sentido de que no saben a qué tribu pertenecen, pero no en el sentido de ser paganos, son parte del pueblo judío. Y por eso leemos incluso en el Talmud de un rabino al cual se le conocía como el Medo, es decir, porque él era descendiente de una de las 10 tribus del norte. Y él era un rabino judío. Judío es otra de las malinterpretaciones o los malentendidos efraínitas. La gente piensa que cuando se habla de judío, se habla de descendiente de Judá. No es así. Cuando se habla de judío, es un descendiente de cualquier israelita que regresó después del cautiverio babilónico, independientemente de la tribu que pertenezca, pero que estaba en Judea, en Judá. Por eso se habla en los libros de Esther, Zacarías, Ageo, se habla de judíos sin especificar qué tribu pertenecen. De hecho, por ejemplo, en el año que nació nuestro maestro Yeshua en el templo, había una judía que era de la tribu de Aser. Su nombre era Hanna, como se nos dice en Lucas 2:36. Estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Recuerden la palabra sirviendo de noche y de día. ¿Dónde han oído eso antes? Exactamente en el verso que leímos de Pablo. Las 12 tribus están sirviendo de día y de noche a Dios. Es decir, hay descendientes de las 12 tribus dentro del pueblo judío. Entonces, la primera asunción del efrainismo es falsa. ¿Qué tal la segunda? Todo aquel creyente que siente atraído a la Torá, el hebreo Israel, es en realidad un descendiente físico de las tribus de Israel. ¿Quién más se sentiría atraído sino un descendiente de Israel? Es decir, aquí la asunción es la siguiente, y esto es algo que apela mucho a las emociones. Por eso es que el efrainismo tiene mucho pegue en naciones latinoamericanas, donde hay un gran número de personas que tienen problemas de autoestima o de identidad. Si tú te vas a una iglesia cristiana, tú eres un cristiano, ¿verdad? Y eres un peruano, colombiano, ecuatoriano, salvadoreño, mexicano. Pero si un día visitas una comunidad de las 2 casas del movimiento efraínita, te van a decir, ¿qué te atrajo aquí? Y tú dirás algo como que, no sé, un día vi un chofar, y yo dije, ¿de dónde es eso? ¿Qué es ese cuerno raro? Y me dijeron que es algo del pueblo judío, luego empecé a leer, y yo no sé por qué, luego me pusieron el himno de Israel, el Hatikva, y cuando cantaban, Hatikva Bashnot Alpaim, yo no sé por qué empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Entonces, en estas congregaciones te dirán algo como que, ¿sabes por qué? Es porque bienvenido a casa, hermano. Tú eres parte de las tribus de Israel. Tú eres de verdad un descendiente de las 10 tribus del norte. Entonces, imagínate la elevación de estatus. Dejas de ser el descendiente de una mezcla de españoles e indios precolombinos, que podrían ser toltecas, aztecas, pipiles, incas, y ahora te convertiste en nada más y nada menos que un descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob. Claro que es todo un movimiento que tiene mucho sentido en Latinoamérica. Por eso no pega en Europa. En Latinoamérica va a pegar mucho porque todos aquellos que andan buscando estatus, que andan buscando ser alguien, que andan con problemas de identidad y de estima, ¡wow! Lo transformaste de ex azteca, ex tolteca, ex inca, ahora un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quién no va a querer ser descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob, verdad? Entonces, este argumento se explota muchísimo en el efrainismo, muchísimo. Y la asunción es, si sientes algo bonito, si sientes una atracción al pueblo judío, a la Torá, a Israel, al hebreo, es porque en realidad eres parte de las 10 tribus del norte. ¿Es cierto eso? Es totalmente falso. No necesariamente si sientes una atracción hacia la Torá, hacia el hebreo, hacia Israel, hacia el Dios de Israel, eres descendiente de Israel.
Lo podemos comprobar bíblicamente, muchas referencias pueden ser dadas. Por ejemplo, la más famosa, el primer libro de Reyes, dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Aquí Salomón está dedicando el templo. Salomón está dedicando el templo y las 12 tribus de Israel están aquí. Es decir, cuando esto pasa, no ha habido nada de la expatriación de las 12, de las 10 tribus del norte. Y Salomón orando, voy a esperar a que lo busquen en sus Biblias porque es un verso importantísimo. Salomón orando dice lo siguiente, en el verso del 8 al 41, vamos a leer del 41 al 42 y luego el 43. Es más, para hacerlo más participativo me gustaría que alguien me ayudara. Quiero que un hermano me lea el verso 41, luego otro hermano el capítulo 42 y luego si hay una hermana entre nosotros, que esa hermana lea el capítulo, el verso 43. Es decir, primer libro de Reyes 8, 41, 42 y 43. Asimismo, cuando el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, venga de una tierra lejana por causa de tu nombre. Alto ahí. ¿Oyeron eso? Un extranjero. Y por si no tienen claro qué es un extranjero, Salomón nos hace el favor de decirnos qué es un extranjero. Un extranjero que, ¿qué dice? Que no es de tu pueblo Israel. Y aquí Israel significa las 12 tribus, es decir, aquí están las 12 tribus presentes a la hora de la dedicación del templo, y Salomón dice, Hashem, asimismo, el extranjero, que no fuera de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras, no sé, quizás Colombia, quizás El Salvador, ¿verdad? A causa de tu nombre, ¿qué pasa? ¿Alguien que lee el verso 42? Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Ok, ¿verdad? Un extranjero se va a sentir atraído hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel, hacia el Dios de Israel, hacia el templo de Israel, hacia la Torá de Israel, no porque es descendiente de Israel. Salomón ya especificó, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, en otras palabras, él no tiene descendencia israelita, y aún así, él no tiene ascendencia israelita, perdón, y aún así, él se va a sentir atraído. ¿Por qué causa? Ahora el verso 43 nos responde eso. Entonces, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu santa morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre, para que te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre está consagrada esta casa que he construido. Aquí tienen a un extranjero. ¿Por qué estamos citando este verso? Si se recuerdan por qué. Porque el movimiento efrainista tiene como asunción básica, es decir, es una de las herramientas más grandes para convencerte de que eres de las 10 tribus, para darte un upgrade, una mejora de raza, ¿verdad? Dejar de ser inca y mezclado con español para convertirte en israelita mezclado también. Ellos proponen que todo aquel que se sienta atraído a Israel, al pueblo judío, al Dios de Israel, al hebreo, es necesariamente un descendiente de las 10 tribus perdidas. Pues bien, es falso. Salomón dice, el extranjero que no es de tu pueblo Israel se sentirá atraído a este lugar, vendrá a orar a tu casa porque va a oír de tu gran nombre, de tu brazo extendido. En otras palabras, hay no judíos que se van a sentir atraídos a Israel, no porque son descendientes de Israel, sino debido al gran Dios, al gran Elohim de Israel. Y eso va a ser lo que los va a traer a la Torá, a el hebreo, a Israel. No necesariamente que sean descendientes de Israel. Hay un ejemplo pasmoso, de hecho, en los escritos apostólicos, si leen Lucas 7 conmigo, de otro gentil, totalmente gentil, es decir, ya más gentil no se podía hacer que este hombre, es un extranjero, así es descrito, y se sentía tan atraído a el pueblo judío que les construyó una sinagoga. Todavía estoy esperando conocer al primero de este movimiento de las 10 tribus, del efrainista, de las 2 casas, que se sienta tan atraído al hebreo que le haya construido una sinagoga al pueblo judío. Todavía estoy por conocerlo. En el verso de Lucas 7 se nos dice lo siguiente. A ver, lo voy a seguir haciendo participativo. Busquen Lucas 7 y lo vamos a leer del 1 al 5. Y voy a solicitar que 5 hermanos lean cada uno un versículo.
Y vayan viendo quién es este personaje y miren si no se sentía atraído al pueblo judío. Cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. A ver, hay un centurión romano. ¿Se puede ser más gentil que eso? Difícilmente. Un centurión romano. Ok, verso 3. Y al oír acerca de Yeshua, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ok, verso 4. ¿Alguien más? Presentándose pues ante Yeshua, le rogaban insistentemente diciendo, ¿es digno de que le concedas esto? Es digno que le concedas así. Y finalmente, ¿alguien al verso 5? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Oye, lo que hizo ese centurión. El hombre les edificó una sinagoga. Y los judíos llegan y le dicen, wow, oye, este sí, no es un gentil común y corriente, es decir, es un gentil que ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Tanto es así que Yeshua dice, ok, perfecto. Lo siguiente, inmediatamente después dice, Yeshua fue con ellos. Y todos sabemos, ¿verdad? Lo que Yeshua dice después, bueno, voy a ir, pero el centurión dice, yo no soy digno que entres en mi casa, pero yo soy un hombre bajo autoridad y al que le digo, ve, va, y está bajo mis órdenes, di la palabra y entonces sanará. Yeshua dijo, les digo, ni en Israel he hallado tanta fe, ni en Israel, oigan, ni en Israel. Por obvias razones, el centurión no es parte de Israel, pero aún así, sin tener ascendencia judía, ascendencia de las 10 tribus del norte, el hombre amaba a las naciones. Se dice, de hecho, miren la profecía que el profeta Isaías dio sobre el hijo de David. Uno de los símbolos, uno de los signos más grandes de quién es el Mesías, es que iba a traer gentiles. En el verso de Isaías 55 se dice lo siguiente, Isaías 55, 4, dice, aquí yo lo di desde el 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Noten, que está hablando al pueblo judío, a Israel, va a haber un pacto eterno con Israel a través de David, ¿verdad? Las misericordias firmes a David. Pero no solamente va a tener en cuenta a el pueblo judío, no solamente las 12 tribus de Israel, no solamente las 10 tribus, sino también los gentiles. Dice, gentiles que no tienen descendencia, no son descendientes de Abraham. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de los gentiles o de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Adonai tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. En otras palabras, noten que aquí no estamos hablando de personas, no estamos hablando ahí de israelitas que se perdieron y que tienen que retornar a la Torá. Estamos hablando de gentes que no te conocieron, gentes que no habían oído de el Eterno, por causa del Mesías, por causa de Hashem, serían atraídos. Es decir, no necesitas tener sangre israelita, no necesitas tener ascendencia de alguna de las 10 tribus del norte, para sentirte atraído a el pueblo judío. Es Hashem el que lo hace. Obviamente que un creyente se va a sentir atraído al hebreo. ¿Por qué? ¿Porque es descendiente de las 10 tribus? No, porque el hebreo es la lengua santa en la cual fue escrita el Tanaj. Obviamente que un creyente gentil se va a sentir atraído a Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, Israel es la nación sacerdotal que el Dios de Israel escogió, el Dios de toda carne escogió. Obviamente, todo creyente va a sentirse atraído a la tierra de Israel debido a que en esa tierra se escribieron la mayoría de las páginas de nuestra Biblia y el destino del mundo está ligado a esa tierra. Pero eso no quiere decir que si sientes bonito a la hora de ir al Hatikva, que si sientes bonito a la hora de ir un shofar, que si sientes bonito a la hora de ir a alguien a hablar hebreo, seas necesariamente un descendiente de las 10 tribus. Suelo bromear mucho con esto, pero pongo un ejemplo bien paralelo. No sé si ustedes alguna vez han oído la canción God Bless America. Es una canción popular de los Estados Unidos, es muy bonita. God Bless America se canta en cada momento en eventos deportivos y es una canción muy bonita. Bien, yo suelo bromear cuando explico esto con mis amigos de la comunidad. Yo siento bonito cuando oigo el God Bless America. Imagínense que alguien
siente bonito al oír el God Bless America, siente una gran atracción hacia la bandera de los Estados Unidos. Es más, también le gusta el inglés. Cuando oye música en inglés se siente atraído. ¿Lo hace eso norteamericano? En lo más mínimo. Es decir, puedes sentirte atraído, puedes hablar inglés, puedes sentirte atraído a la bandera norteamericana, pero a menos de que tu papá y tu mamá sean norteamericanos o una autoridad competente te haya dado la ciudadanía norteamericana, tú no eres estadounidense. Así de fácil. Convertirse a Israel no es convertirse a una religión. Aquel que se convierte al pueblo judío tiene que hacerlo bajo autoridades respetadas y avaladas por el pueblo judío. Éxodo 12 dice que si hay un extranjero que quiere ser parte del pueblo judío, quiere celebrar Pesach, bueno, tiene que circuncidarse y vendrá a ser como uno de vuestra nación. El pueblo judío no es únicamente una religión, es un pueblo, es un grupo social, es una nación, y como tal, para ser parte del pueblo judío, no es solamente una conversión teológicamente hablando, es algo que tienes que convertirte con autoridades que te reciban en el pueblo. Por eso, a pesar de que Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, Ruth seguía siendo una extranjera. ¿Cuándo fue que ella fue recibida y fue parte del pueblo de Israel? Hasta que 10 ancianos, es decir, líderes reconocidos del pueblo, le dieron la bienvenida al pueblo. Por eso Boaz llevó, precisamente, si ustedes leen en Ruth, capítulo 4, Ruth 4:2, dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego, si ustedes ven en el verso 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta, con los ancianos, testigos somos, haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Fue hasta ahí que Ruth deja de ser la moabita extranjera y se convierte en Ruth, la israelita. Tienes que convertirte, si alguien, para ser parte de Israel, para ser parte del pueblo judío, físicamente hablando, para ser parte de la nación rastreable, identificable aquí en la tierra, que se describe como el Israel según la carne, en 1 Corintios 10, cuando Pablo dice, mirad al Israel según la carne, está hablando del pueblo de Israel físicamente hablando. Para ser parte de la nación de Israel, debes convertirte, si tu madre no es judía, debes convertirte con autoridades reconocidas del pueblo judío. De lo contrario, si no es así, no eres parte del pueblo judío. Si tú eres creyente, eres parte de lo que Pablo llama el Israel de Dios. Esto es un grupo conformado por el pueblo judío más los creyentes gentiles que han sido injertados y que son copartícipe de los bienes espirituales de Israel. Romanos 15 dice que todo gentil es copartícipe de los bienes espirituales. Dice en el verso de Romanos 15:27, pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, hablando de una ofrenda que Pablo recogió para llevar a los judíos en Jerusalén que estaban pasando por una hambruna en esos días. Entonces, no necesariamente si tú te sientes atraído al pueblo judío, a Israel, al hebreo, a la Torá, eres parte de las 10 tribus. De hecho, se nos dice que en la era mesiánica, el libro del profeta Isaías, famoso pasaje, dice que vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Adonai. En el verso de Isaías 11 se dice, acontecerá en aquel tiempo, 11 días, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. Gentiles que no son descendientes de Israel buscarán al Mesías y al Dios de Israel,
Y el Mesías traerá redención a 3 grupos. Presta atención, verso 12. Levantará pendón a los gentiles, juntará a los desterrados de Israel, las 10 tribus del norte, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Las 3 cosas son hechas por el Mesías. Si tú eres un gentil, tienes parte, porque el Mesías no vino solamente a restaurar a las 12 tribus de Israel. Claro que vino por eso, pero es algo más. El profeta Isaías en el capítulo 49 dice al Mesías, oigan lo que Hashem le dice al Mesías, poca cosa es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por la luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es precisamente ese verso el que Pablo cita luego en una sinagoga, donde dice, bueno, debido a que ustedes no se juzgan por dignos de la vida eterna, dice Pablo en Hechos 13:46, entonces nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En otras palabras, si te sientes atraído a el pueblo judío, al hebreo, a la Torá, es muy probablemente porque eres un gentil que ha nacido de nuevo, tienes el espíritu del Dios de Israel, dado por los méritos del Rey de Israel, y que del cual está escrito en la Biblia, que es el libro del pueblo de Israel, y obviamente te vas a sentir atraído. Eso no te hace israelita, eso no te hace judío físicamente hablando, no necesariamente, como Salomón lo anticipa, como también lo vemos en Lucas 7, y como lo vemos en varias de las profecías. La verdadera identidad, amados, no es en la posible sangre israelita que podrías tener. La posible, quizás mi tatarabuelo fue descendiente de las 10 tribus. Eso no es la fuente segura, la fuente confiable de tu identidad. La fuente de identidad está en la sangre del Rey de Reyes, el Rey de Israel, que derramó cada gota de su sangre para hacernos reyes y sacerdotes de cada tribu, lengua y nación. A él, como dice la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en palabras, como dijo el apóstol, el Shaliach Shimon Kefa, Simón Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, Salvador, Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Sí, yo quisiera preguntar algo. Julio, de Chile. Dime. Mi pregunta es, aparte de esto de que ellos integran a la gente a hacerse parte de Israel, ¿en qué otras cosas ellos están como, por así decirlo, fuera de la doctrina central de la palabra? ¿En qué otras cosas más ellos están como apartados de lo que nosotros, por lo menos el mesianismo o el judaísmo en general, cree? Todo es consecuencia de eso, porque luego después, por consecuencia, ¿verdad? Si tú de verdad eres descendiente de Israel, entonces toda la Torá te aplica, ¿verdad? Debes de guardar toda la Torá. Entonces, en esas comunidades la circuncisión no es algo opcional. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar toda la Torá. Pablo dijo, aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la Torá. Los apóstoles, en todos los escritos apostólicos tú ves que los apóstoles enseñaron que el pueblo judío está obligado por el pacto con los antepasados a guardar toda la Torá. Sin embargo, todo gentil creyente en Yeshua, todo gentil justo, temeroso de Dios, no tiene que guardar toda la Torá, sino que tiene que guardar las leyes universales de la Torá, y si él quiere tomar sobre sí algunas de las cosas, algunas de las leyes que aplican al judío únicamente, él puede hacerlo sin ningún problema, probado que lo haga de la manera correcta. Pero eso es lo que los apóstoles enseñan, y lo que también puedes ver en las enseñanzas que dimos en Valledupar sobre Pablo desde la perspectiva judía del primer siglo para ampliar esto. Pero en el caso del efrainismo, como por lógica te enseñan, tú eres parte de las 10 tribus, entonces tienes que circuncidarse y tienes que guardar todo. Aparte de eso, como dicen que el judaísmo es Judá, van a guardar los mandamientos según ellos crean, no según la halajá judía, no según los jueces de Israel. Y entonces van a terminar siendo una piedra de tropiezo tanto para gentiles como para judíos, porque el pueblo judío los verá con tzitzit en los pantalones, los verá haciendo otras cosas
que no se deben de hacer según la legislación judía, y es el pueblo judío el que tiene la autoridad dada por la Torá, escrita de hecho, en Deuteronomio 17, Deuteronomio 16, de que cuando algo sea difícil en el juicio, los jueces de Israel son los que determinan cómo se debe de guardar un mandamiento. Si cada quien, imagínate que cada quien determinara cómo se debe de guardar un mandamiento, entonces caeríamos en lo del libro de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y sería un caos, sería un desorden. Mira lo que ha pasado en el protestantismo, por ejemplo, porque yo creo que está bien aplaudir. Bueno, yo no creo que está bien aplaudir, entonces me separo y hago tu iglesia. Y luego el otro dice, pero yo creo que se puede aplaudir, pero no danzar, ¿verdad? Pero el otro dice, ¿cómo no? ¿Hay que danzar? Tenemos 3 iglesias. Y así vas formando cada uno. Así como decía un cantautor español que hacía una canción. No recuerdo muy bien la letra, pero la idea era, yo fui una vez a una iglesia y en la iglesia el pastor preguntó, hermanos, ¿Adán tenía ombligo? Entonces unos dijeron, no tenía ombligo, porque el ombligo únicamente lo tienen los que vienen obviamente de un cordón umbilical, ¿verdad? Entonces Adán no podía tener ombligo. Entonces se hicieron los ombliguistas. Pero hubieron otros hermanos que dijeron, claro que tenía ombligo. El Eterno se lo puso como un detalle estético, ¿verdad? Para que Caín y Abel no anduvieran preguntando preguntas tontas. Entonces, para que no le dijeran, papi, ¿por qué tú no tienes ombligo? Entonces hicieron, dice el cantautor español, los ombliguistas y los no ombliguistas. Y entonces la iglesia se dividió. Y entonces, como yo creía que Adán sí tenía ombligo, yo me fui con los ombliguistas. Pero, ya estando en la congregación de los ombliguistas, el otro pastor preguntó, ¿y para dónde era el ombligo? ¿Era para adentro o para afuera? Entonces unos dijeron, no, un ombligo para afuera, un ombligo saltón, se ve feo. Y Adán debió haber sido, no sé, el sello de la creación, ¿verdad? Entonces ellos eran los ombliguistas dentristas. Y entonces, pero otros dijeron, bueno, no, yo tengo el ombligo para afuera y yo tengo que ser hijo de Adán. Entonces hicieron los ombliguistas afueristas. Y otra vez la congregación se dividió, dice. Y obviamente es una parodia, es un chiste, pero te enseña de manera cómica lo que ha pasado en el cristianismo. Si en el judaísmo hubiera pasado eso, si cada quien hubiera determinado, bueno, yo creo que árbol de fruto hermoso, yo no sé, fruto hermoso es el coco, otro hubiera dicho el etrog, otro hubiera dicho la sandía, y entonces en eso el pueblo hubiera perdido cohesión, y no hubiera podido permanecer por miles de años, así como el pueblo ha permanecido. Entonces, el efrainismo tiene, desde el momento que te da una identidad falsa, empieza a botar todos los dominó que empiezan a caer. Si tienes una identidad falsa, luego viene otro problema. Tienes que aplicarle a si todo el mundo es descendiente de las 10 tribus, todo el mundo tiene que guardar la Torá, no es toda la Torá, no hay opción. Pero como vas a estar eternamente peleado con Judá, entre comillas, entonces lo empiezan a hacer como cada quien le parece. Y entonces empiezan a haber más grupos y más grupos. Y un día, uno de estos, el gran problema es que un día, como no hay una identidad sólida en ese movimiento, un día uno de ellos va a conocer a un judío. Y el judío lo va a trapear por los suelos. Y le va a enseñar, tú dices ser israelita, estás loco. Mira, ven, te voy a decir quién es israelita. Y entonces el pobre hermano que lo han ilusionado de que ya no es inca, ya no es tolteca, ya no es azteca, ya no es pipil, sino que es de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, siente que se muere. Y muchos, de hecho, como el movimiento se basa en qué estatus según la carne tú tienes, entonces muchos, ¿qué pasa? Terminan negando a Yeshua. ¿O me equivoco? No solamente eso, yo he conocido gente que ha terminado atea. Exacto, porque lo que sucede es que cuando te tragaste unos cuantos engaños, poca gente tiene la madurez y la seriedad de decir, bueno, me tragué 1 o 2 engaños, pero no necesariamente todo es falso. Es decir, yo no voy a tirar el niño juntamente con el agua sucia, ¿verdad? No voy a tirar el pescado juntamente con las espinas. Entonces, hay cosas que me enseñaron que no eran ciertas, pero voy a ver que sí era cierto. No, hay gente que tira todo, ¿verdad? Y todo eso es consecuencia, hermano Julio,
de no tener una identidad basada en los lugares celestiales que tenemos en Yeshua el Mesías. Los gentiles creyentes en Yeshua, como dice el erudito judío mesiánico, el PhD David Rudolph, son una expansión multinacional de Israel. Son una expansión dentro de las naciones de lo que implica ser Israel, sin ser parte del pueblo judío. Nota que Pablo jamás dice que los gentiles son judíos o son israelitas por la fe. Nunca vas a encontrar eso. Pablo dice que los gentiles son copartícipes, coherederos con el pueblo judío. Si eres coheredero, copartícipe, es porque está el pueblo judío y estás tú, ¿verdad? Y tú compartes algo con el pueblo judío. Shalom, shalom, mis hermanos. Tengo una pregunta ahí. Dime. Por el hermano Isaac. Es claro, cierto, lo que dices, pero me queda una inquietud para que me la ayudes a resolver, ¿no? Dime. En un dicho de Pablo, cuando él dice que si, hablando pues también de los mismos gentiles, ¿no? Que si que está en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham es, ¿cierto? ¿En qué sentido lo dijo Shaul cuando él expresó esa frase? Sí, en el mismo sentido que se dice que somos linaje de Dios. Nadie cree que Hashem tiene genes físicos, ni líquido seminal, ni nada por el estilo. Cuando Pablo dice en Gálatas 3:29 que somos hijos de Abraham según la promesa, ¿a cuál promesa se refiere? Bien, a Abraham se le fue dada una promesa. De hecho, es parte, ese verso, pocos versos Pablo utiliza más que Génesis 12:3. En Génesis 12:3, Abraham recibe 2 promesas, bueno, recibe 7 de hecho, pero son 2, sí, en torno a la humanidad se refiere. Hashem le dice, haré de ti una gran nación. ¿Quién es esa nación? El pueblo de Israel, las 12 tribus. Y en ti, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Nota que ahí todas las familias de la tierra significa toda la humanidad. Entonces, en ti serían bendecidas. Ahora, la palabra para bendecir es muy similar al hebreo de la Mishnah para injertar, ¿verdad? Y de ahí Pablo utiliza la analogía del injerto en el olivo. Ahora, ese injerto es una metáfora para enseñarte cómo tú puedes beneficiarte de algo sin ser parte de eso, ¿verdad? No debes de llevarla más allá. La metáfora busca probar una sola cosa. No es bueno presionar una metáfora hasta sus últimas consecuencias, porque si no puedes llegar a consecuencias descabelladas. Por ejemplo, como dije, creo que fue en Colombia, en Valledupar, que lo dije, imagínate que alguien agarre la parábola del rico de la viuda y el juez injusto. ¿Cuál es el motivo de la parábola? Es, mira, tú tienes que orar sin cesar. ¿Por qué? Porque si la viuda obtuvo justicia de un juez injusto que ni temía a Dios, ni temía a hombre, ¿cuánto más? Hashem, que es un juez justo, hará justicia a los que claman. Ese es el mensaje. Punto y final. Se acabó. No le busques más. Porque si no, imagínate que alguien dijera, ¿qué aprendemos de la parábola, hermanos? ¿Cómo se sentía el juez a las peticiones de la viuda? Se sentía molesto, ¿verdad? Se sentía importunado. Entonces, ¿qué aprendemos de la metáfora, hermanos? Bueno, que a Hashem no molestan nuestras oraciones. Tú podrías desprender eso de la metáfora, ¿verdad? De la parábola, si la llevas más allá. Ahora, la parábola y toda alegoría busca siempre probar un punto, luego te mueves. La metáfora del injerto busca probar que sin ser parte, físicamente hablando, de la nación de Israel, por los méritos, por la sangre de Yeshua, un gentil recibe, como dice más adelante Pablo en Romanos 15, porque mira que el efrainismo no cita Romanos 15, dice que eres copartícipe de los bienes espirituales. En otras palabras, debido a la sangre de Yeshua y debido a que el Espíritu del Eterno limpió tu corazón, todo bien espiritual del pueblo judío, tú eres copartícipe con él. Bien espiritual, nota bien lo que Pablo dice. Es decir, toda bendición espiritual para el pueblo judío es tuya debido a tu conexión con el Rey de los judíos. Esto es el Espíritu Santo en tu corazón, perdón de pecados, vida eterna, una relación con Hashem, cercanía con Él, todo eso es tuyo, es copartícipe, como dice Efesios 3:6. Entonces, cuando Pablo dice que sos
que eres hijo de Abraham según la promesa, es que has sido injertado espiritualmente en Abraham. No étnicamente, no físicamente, no nacionalmente. Nota que Pablo nunca te va a decir, y por eso ya eres judío. No es decir, todo eso debe tomarse como lo que Pablo pretendía. Es una manera de explicar tu relación con el pueblo judío, de cómo alguien que no es parte de puede ser copartícipe con. Él utiliza otra metáfora, que es la metáfora de la ciudadanía, ¿verdad? Yo contesté eso en mi comentario de la parashá Pinhas, y puedes buscar más información ahí también. También hice un PDF de 15 páginas que se llama Hechos 15:21, Romanos 2 y la ciudadanía de Efesios. Para hacerte bien fácil la cuestión, la palabra que Pablo utiliza cuando habla de ciudadanía es politeia, y es una palabra con la que Pablo estaba muy relacionada. Pablo tenía ciudadanía romana sin ser romano, ¿verdad? Él dice en Hechos 22 que él es ciudadano romano. En aquellos días, en los días de Pablo, el César, mira cómo Pablo hace la metáfora, el César, el rey de Roma, sin ser romano, te daba a ti en ciertas ciudades ciertos privilegios especiales. En otras palabras, si tú nacías en ciertas ciudades llamadas polis, tú de nacimiento tenías el estatus de ciudadano romano, sin ser romano. Y también podías tener ciudadanía romana comprándola, otra opción, o también siendo el descendiente de un esclavo emancipado por Roma. Es muy probable que Pablo lo obtuvo de esta forma, de la tercera manera. Entonces, mira cómo es la cosa. Tú, sin ser romano, eres por así decirlo, un no romano. En el caso de Pablo, él es judío, él es un no romano, pero él tiene ciudadanía romana. Como ciudadano romano, él tiene privilegios que otros no romanos no tienen. Por ejemplo, a un ciudadano romano no lo puedes azotar sin llevarlo a juicio primero. Un centurión romano te puede deshacer la espalda a latigazos si tú no eres ciudadano romano. Pero Pablo es ciudadano romano y dice, ¿puedes hacer esto a un ciudadano romano? ¿Puedes azotar a un ciudadano romano sin haber condenado? Cuando Pablo le dice eso al centurión, el centurión casi se muere del miedo, porque él sabe que Pablo, al tener ciudadanía romana, él tiene un estatus, tiene privilegios que otros no tienen. Entonces Pablo aplica exactamente la misma metáfora a un no judío creyente en Yeshua. Tú eres un no judío, así como Pablo es un no romano, pero debido a que el rey no es rey de Roma, sino es rey de Israel, que ha dado ciudadanía celestial en el Israel de la era mesiánica, tú tienes ya privilegios espirituales que otros gentiles no tienes. ¿Se entiende la analogía, amado? Sí, amén. Por eso es que nota que Pablo no es romano, de la igual manera que tú no eres judío. En otras palabras, tú podías tener ciudadanía romana sin ser romano. De igual manera, puedes tener ciudadanía en el Israel de la era mesiánica, en el Israel mesiánico, sin ser Israel, sin ser miembro de la nación judía, de la nación israelita. Daniel Lancaster, por ejemplo, comentando esto, dice, el reino de Israel será el poder imperial sobre todos los gentiles en la era mesiánica. Pablo veía a los gentiles creyentes en el Mesías como ciudadanos de ese futuro reino de Israel. A pesar de que no eran judíos, ellos obtenían ciudadanía en el Israel del reino. De igual manera en que los sujetos al imperio romano, como él mismo, podían obtener ciudadanía romana. En otras palabras, tanto el ejemplo, la metáfora del injerto, como la metáfora de la ciudadanía, son herramientas que Pablo utiliza para darte a entender cuál es tu relación espiritual con el pueblo judío mediante tu fe en el rey de los judíos, sin ser parte de. Nota que todas las dos metáforas presuponen que tú eres copartícipe, coheredero. Un buen ejemplo es nosotros puertorriqueños. Somos puertorriqueños, pero tenemos ciudadanía americana. Ese es un muy buen ejemplo, amado. Muy buen ejemplo. Tú sigues siendo puertorriqueño, pero tú tienes al nacer en Puerto Rico, bueno, corrígeme, al nacer en Puerto Rico, si tú tienes un hijo, él ya nace con visa, ¿sí o no? Sí, ya es ciudadano americano, correcto. Exacto, y eso no lo tenemos ni Kenner, ni yo, ni nadie.
¿Por qué razón es que tú tienes ese privilegio? Porque, bueno, el rey de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, decidió darle a Puerto Rico un estatus diferente. Es eso, amados, lo que nuestro amado Rey decidió darnos a todos los que hemos depositado nuestra fe en Él y hemos lavado nuestros pecados en su sangre. Tenemos el privilegio de que toda bendición que le fue prometida a los descendientes físicos de Abraham también es para nosotros. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Analicé una cosa hace tiempo, ¿no? Se decía, bueno, toda la Torá, los profetas, toda la Biblia hebrea, digamos, el Tanaj, siempre hace alusión a Israel como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, como los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no veo ninguna de las 13, 14 cartas paulinas que él haga alusión a que los gentiles por algún lado les llame Israel. Es decir, yo pienso que por lo menos si escribe 13 cartas, debería haber algún indicio en algún lado de que a estos no judíos que están viniendo a la fe en el Mesías, Pablo les haga entender que son Israel. Es decir, no sé, no he encontrado una sola evidencia textual de que los no judíos hayan sido llamados por Pablo israelitas en el sentido de ser Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Nunca un gentil creyente en Yeshua. Lo más cerca que Pablo llega es a decirte hijo de Abraham. Pero eso es por la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, estás injertado en Abraham por la fe. Muchas veces él dice por la fe, por la fe. Es decir, no por tus genes. No es que pasa una transacción genética y ahora ya eres hijo de Abraham en cuanto a la carne se refiere. Él está hablando de hijo de Abraham por la fe. Y sí, 3 cosas que Pablo nunca dice de un creyente gentil. Nunca te llama judío, nunca te llama Israel y nunca te llama hijo de Israel. Lo más cerca que Pablo llega es a los del Israel de Dios. Ni oveja perdida tampoco, ni nada de eso. Ni oveja perdida de la casa, nada de eso. Y Israel de Dios es el pueblo judío más los gentiles creyentes. Es decir, es un Israel en los cielos, espiritualmente hablando. Se podría utilizar Israel espiritual, pero lastimosamente el cristianismo en los primeros 4 siglos utilizó eso para decir el Israel espiritual somos nosotros y el Israel del diablo son los judíos. Entonces, por eso Israel espiritual no es muy bueno. Pero se podría utilizar, de no haber sido porque algunos padres de la iglesia lo utilizaron mal. Okay. Bien, la próxima semana veremos las otras 2 cosas. El maestro dijo que él había sido enviado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo entendemos eso? ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? ¿Son las 10 tribus? ¿Qué son? Y la otra es acerca de Judá y Efraín. Oí que alguien más habló, no sé. Iba a decir algo sobre aportando al tema, ¿no? Que en estos días, estudiando sobre el nuevo hombre, el cual habla Shaul, de los 2 hizo uno nuevo y luego dice un nuevo hombre, ¿no? Que eso también ha sido muy mal interpretado y me puse a estudiar la palabra uno, ¿sí? De los 2 hizo uno, entonces se piensa ahí que ya somos todos los mismos, ¿no? Y estudiando esa palabra uno, pude entender con claridad otro aspecto en ese sentido, que fue cuando el Eterno en el principio hizo el hombre y de ahí sacó la mujer y luego el hombre se une a su mujer y los 2 serán uno, una ejat, ¿cierto? Entonces es el mismo sentido que habla Pablo ahí, que aunque los 2 vienen a ser uno, pero cada uno con rasgos diferentes y con funciones totalmente diferentes. Vienen a conformar una unidad, pero cada quien en su rol, en su función, ¿sí? En ese sentido. Entonces, igualmente sucede cuando se forma un solo pueblo de 2, cada pueblo con sus rasgos y características y cada quien en su función específica. Sí, exactamente. También Pablo dice de que ya no hay judío ni griego, mujer ni hombre, pero yo no dejé de ser hombre cuando vine al Mesías, ni las mujeres dejan de ser mujeres. Entonces, ser uno no es ser lo mismo, ¿verdad? Eso lo que Pablo quiere dar a entender ahí es que en el cuerpo del Mesías no hay discriminación, pero no quiere decir que no haya distinción. Siempre hay recuerda esa frase, distinción sin discriminación.
Eso es lo que Pablo dijo. Igual, él dijo en 1 Corintios 3:7, 3:8, el que planta y el que riega son una misma cosa, hablando de Apolos y de él. Pero eso no quiere decir que Apolos y Pablo eran una suerte de humanoide que se había fusionado. Es que ambos tenían un mismo sentir, eran una sola cosa espiritualmente. Yo traté este tema de la identidad, hablo de esa relación para tener clara nuestra identidad, la cual es muy superior a la identidad que hay en cualquier cosa según la carne. Estamos sentados en lugares celestiales por el Espíritu, por haber nacido de nuevo. Y no hay nada que envidiar, ya tenemos eso. El pueblo judío tiene un rol, Hashem tiene un rol para judíos y para gentiles. Y hay roles que solamente los puede cumplir un judío. Y hay otros roles que solamente lo puede cumplir un gentil. Bien, creo que terminamos. Shalom, amados, que tengan una buena semana. Shalom, bendiciones.